Si compras suplementos para ganar músculo, perder grasa o rendir mejor, probablemente estás pagando por cosas que no hacen casi nada. Pero hoy vamos a coger 17 de los suplementos más populares y los vamos a clasificar en una lista definitiva basada en 4 criterios reales. Vamos a empezar por abajo, la categoría 1, lo que directamente no merece la pena. Suplementos con un marketing brutal, pero con una evidencia y utilidad real nula para la inmensa mayoría. El rey indiscutible de esta categoría son los BCAAs, los aminoácidos ramificados. ¿Qué te prometen? Que si los tomas durante el entrenamiento no perderás masa muscular y te recuperarás mejor. ¿Qué dice la ciencia? Que para construir o mantener el músculo necesitas los 9 aminoácidos esenciales, no solo 3. Si en tu día a día ya consumes suficiente proteína a través de tu alimentación, añadir BCAAs pierde todo el sentido. Comprar BCAAs teniendo suficiente proteína en tu dieta es como comprar ladrillos sueltos cuando ya tienes la casa construida. Segundo en la lista, la glutamina. Se vende como el reparador muscular definitivo. Y sí, tiene unos usos clínicos reales en pacientes con quemaduras graves o problemas intestinales severos. Pero para ganar hipertrofia o mejorar el rendimiento en el gimnasio, su efecto es pobre o directamente irrelevante. Tu cuerpo ya produce suficiente y lo obtienes de sobra en la comida. En la práctica, esto se traduce en mucho marketing y cero impacto visual en el espejo. Tercero, los quemadores de grasa. Te prometen oxidar grasa por arte de magia. Pero aquí está el problema biológico. No existe ninguna pastilla legal que queme grasa de forma significativa si no hay un déficit calórico. La mayoría de estos botes son literalmente cafeína carísima mezclada con extracto de té verde y pimienta para hacerte sudar y darte la sensación falsa de que algo está funcionando. Y si te funcionó fue porque la cafeína te quitó el apetito o te hizo moverte más, no porque tu metabolismo se acelerara mágicamente. Al final del día, el único peso que te van a hacer perder es el de tu cartera. Cuarto, la L-carnitina. Su fama está sobredimensionada. Su mecanismo teórico suena bien, transportar los ácidos grasos a la mitocondria para usarlos como energía. Pero la evidencia nos dice que suplementarla en personas sanas no aumenta esa quema de grasa de forma diferencial. Así que bórrala de tu lista de imprescindibles para definir. Aquí el déficit calórico es el único que manda. Y quinto, los test booster o potenciadores de testosterona como el Tribulus o la maca. Se aprovechan del miedo masculino a tener la testosterona baja. Y aquí es donde la mayoría se pierde. Tienes que entender la diferencia entre líbido y testosterona libre anabólica. Estos suplementos pueden aumentarte la libido o darte una sensación subjetiva de energía, pero no elevan tu testosterona base lo suficiente como para producir una mejora relevante de masa muscular. Están jugando con tu psicología, no alterando tu fisiología. Si tienes alguno de estos 5, cuando se acaben, no los vuelvas a comprar. Hasta ahora, mucho marketing, poca utilidad real. Pasamos a la categoría 2. Aquí no hay estafas, pero hay matices. Son suplementos que solo son útiles en casos concretos. Su valor depende al 100% de su contexto. Empezamos con los mass gainers o ganadores de peso. No tienen magia anabólica, son simplemente calorías líquidas. El problema es que muchos están cargados de azúcares baratos como la maltodextrina. ¿Para quién tienen sentido? Para esa persona extremadamente delgada, con un apetito nulo, que necesita 3.500 calorías y no puede masticar más comida porque se sacia muy rápido. Son pura y simplemente conveniencia líquida. Pero cuidado, no lo uses como excusa para hacer un volumen descontrolado y ponerte gordo. Un gainer casero con avena siempre va a ser una opción mejor. Siguiente, los preentrenos. Muchos son básicamente cafeína cara con polvos de colores e ingredientes de relleno que están por debajo de la dosis clínica. ¿Son útiles? Sí, por la energía y la activación psicológica que te dan en días de cansancio. Pueden salvarte la sesión si entrenas de madrugada o muy tarde, pero no dependas de ellos para encontrar la motivación. Ni asumas que lo necesitas para entrenar bien. Tercero, los electrolitos. Se han puesto muy de moda en el fitness convencional. Pero si haces una sesión de hipertrofia normal de 1 hora en un gimnasio climatizado, no los necesitas. ¿Para quién son? Para deportistas de resistencia, sesiones muy largas, ambientes de muchísimo calor o personas en dietas muy concretas como la cetogénica. Son útiles, sí, pero la mayoría de los que levantan pesas no suena lo suficiente como para justificar ese gasto. Si te das cuenta, casi todos estos suplementos no fallan porque sean inútiles, sino porque se usan fuera de contexto. Cuarto y quinto de esta categoría, melatonina y colágeno. La melatonina no sirve para ganar músculo directamente, sirve para sincronizar tu ritmo circadiano si tienes desfase horario o problemas puntuales para dormir. Pero nunca, jamás, debe verse como el sustituto de una buena higiene de sueño. Apaga las pantallas antes de dormir. El colágeno, por su parte, no es un suplemento para hipertrofia.
Su perfil de aminoácidos es pobre para ello. Asume que su único interés real está en el tejido conectivo, tendones y articulaciones, no en tus bíceps. Y cerramos esta categoría con el multivitamínico. No optimiza el rendimiento por sí solo, es simplemente una red de seguridad. Tómatelo como un seguro a terceros si tu dieta es muy restrictiva o pobre en vegetales. Pero ten claro que una pastilla jamás compensará alimentarse a base de ultraprocesados. Fíjate en el patrón. Hasta ahora no hemos visto ni un solo suplemento que sea obligatorio para progresar. Todos son prescindibles si tu sistema base funciona. Vamos a subir el nivel. Categoría 3. Los que son muy útiles, pero siguen sin ser imprescindibles. Son herramientas de alto valor. En el trono de esta categoría está la proteína whey, la proteína en polvo de suero de leche. Aclaremos algo. No es magia, no es un esteroide, es literalmente comida en polvo derivada de la leche. ¿Por qué es tan popular? Por pura conveniencia. Consumir 150 gramos de proteína al día, masticando pollo y huevos, cansa. Un cazo de proteína te da 25 gramos de forma rápida, barata y dulce. No es estrictamente necesaria si ya llegas a tus requerimientos comiendo, pero en la vida real, con estrés, trabajo, poco tiempo, es una de las mejores inversiones en comodidad que puedes hacer. Segundo, el magnesio. No te va a dar más músculo en el gimnasio, pero su beneficio indirecto es muy bueno. Ayuda a la función neuromuscular, a la relajación y a la mejora de calidad del sueño. Y si duermes mejor, te recuperas mejor. Pero cuidado, no todos son iguales. Evita el óxido de magnesio, ya que su biodisponibilidad es peor. Se absorbe fatal y tiene un efecto más bien laxante. Busca formas como el bisglicinato o el citrato. Si eliges el formato correcto, es una ayuda excepcional para potenciar tu recuperación. Tercero y cuarto, omega 3 y vitamina D. Esto es salud general, pura y dura. El omega 3 puede ser útil para tu salud cardiovascular y es clave si apenas comes pescado azul. No lo compres pensando que es anabólico. Su interés principal es salud a largo plazo. Y la vitamina D es crucial. Si trabajas en una oficina y apenas te da el sol, es muy probable que tengas déficit. Y un déficit severo sí impacta en tu rendimiento y perfil hormonal. Ambos son recomendables para asentar una buena salud base, aunque lo ideal es que te hagas una analítica antes de suplementar vitamina D a ciegas. Y llegamos a la cima, la categoría 4, los que de verdad suelen valer la pena para casi todo el mundo que entrena duro. Solo hay dos. El primero, la creatina monohidrato. Ese suplemento con mayor respaldo científico de la historia del fitness. Te lo explico rápido. La creatina satura los depósitos de fosfocreatina en tu músculo. Esto significa que en esfuerzos de alta intensidad, tu cuerpo puede regenerar energía más rápido. En la práctica, esto se traduce en sacar 1 o 2 repeticiones extra en tus series más pesadas. Y a largo plazo, estas repeticiones extra generan un mayor estímulo, lo que se traduce en más masa muscular. Se recomienda en torno a 3 a 5 gramos al día y no hace falta fase de carga. Es barata, es segura, funciona por acumulación y es de lejos la mejor compra que puedes hacer en nutrición deportiva. El segundo es la cafeína. No hablo del preentreno lleno de rellenos, hablo de cafeína aislada, ya sea en pastilla o en algún buen café negro. La evidencia es clara, reduce la percepción del esfuerzo y retrasa la fatiga. Te permite aplicar más intensidad cuando normalmente te rendirías. Es una herramienta de rendimiento directa y muy accesible. Solo una advertencia. Gestiónala bien para no generar tolerancia excesiva ni destrozar tu sueño nocturno. Quédate con esto. Si apenas tuvieras presupuesto y solo pudieras invertir en lo esencial, la jerarquía final es muy sencilla. Primero, invierte en comida real. Si sobra dinero y quieres rendimiento directo, creatina y cafeína. Si quieres conveniencia para llegar a tus macros, proteína whey y gainers. Esto último solo si te cuesta mucho ganar peso. Si quieres asegurar tu descanso y salud general, magnesio, vitamina D y omega 3. Y todo lo demás, el 90% restante del mercado, ignóralo. Para aplicar esto desde hoy, haz este ejercicio. Abre tu armario. Si tienes BCAAs, quemagrasas o potenciadores de testosterona, asume que te han engañado un poquito. Termínalo si quieres, pero borra esa suscripción mental. Si tienes gainers o preentrenos, úsalo solo como herramienta de emergencia, no como base de tu sistema. Pero aquí hay una trampa en la que no quiero que caigas. A veces la gente optimiza al milímetro sus suplementos. Compran la mejor creatina, pesan sus gramos de proteína y aún así no ven ni un gramo de masa muscular nueva en meses. Y eso ocurre porque un suplemento jamás, bajo ningún concepto, va a compensar un sistema de entrenamiento mal diseñado. Si estás invirtiendo dinero en esto, pero te estancas rápido, el problema no está en lo que tomas. En este vídeo de aquí te desgrano exactamente 5 sistemas por los que no progresas y cómo solucionarlos hoy mismo. Haz clic ahí y nos vemos ahora.